Bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas los que nos acompañan. Mi nombre es Gabriela Segura Hernández y soy trabajadora social del Departamento de Prestaciones Sociales de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. El día de hoy voy a conversar un rato sobre el tema de empatía y bueno, la charla está titulada Sintonizando con el otro, empatía en las relaciones humanas. Creo que el contexto que vivimos como país es como el contexto idóneo para hablar de empatía, pues la situación por el COVID ha hecho que muchas personas se solidaricen y se muestren empáticos con los demás que están atravesando circunstancias difíciles. En cuanto a las consultas, pueden realizarlas en los comentarios de Facebook y yo por acá los voy a estar recibiendo para evacuar cualquier duda o consulta. Primeramente vamos a ver lo que es el origen del término empatía. Creo que todos en algún momento lo hemos utilizado o lo hemos escuchado, pero quizás con otros nombres o con otras frases que utilizamos para referirnos a la empatía. Y la empatía proviene de un término griego, empateia, que por acá lo ven resaltado en negrita y significa sentir dentro. Como vemos en la imagen de esta diapositiva, es el significado más frecuente que le damos a el término o a la palabra empatía, y es cuando nos ponemos en los zapatos de la otra persona. En este sentido, la empatía implica no solo ponernos, sino intentar caminar en los zapatos de la otra persona. Se le puede considerar también a la empatía como el arte de entender a los demás. Entonces, la empatía está relacionada con otras habilidades sumamente importantes también para las relaciones humanas, como lo es la comprensión, el respeto y otras que vamos a ver más adelante en la presentación. Por acá está la definición de empatía. Dice capacidad para leer, reconocer, comprender y conectar con las emociones ajenas. Permite comprender no solamente el punto de vista de los demás, sino la emoción desde la cual viven un suceso. Podríamos pensar que esto es una misión imposible, sentir lo que otra persona está sintiendo, pero justamente la empatía nos permite eso, hacer ese esfuerzo por intentar comprender las emociones desde las cuales está posicionada la otra persona y por qué reaccionan de la manera en que lo hacen frente a un suceso, un acontecimiento, una situación difícil o un problema como queramos llamarle. Y la pregunta más sencilla que podemos realizarnos cuando hablamos de empatía es, ¿y si fuera yo? Cuando vemos que otra persona está tal vez en alguna circunstancia adversa o atravesando una situación difícil o un conflicto, la manera en que podemos hacer este esfuerzo por posicionarnos en su lugar es preguntarnos esto. Si fuera yo la que está viviendo tal acontecimiento, la que está pasando por esa situación difícil, y con base a esta pregunta surgen estos otros aspectos que son parte de la empatía. Dice ponerse en la situación existencial del otro, ver las cosas desde el punto de vista del otro. A veces esto cuesta un poco porque queremos que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor se aborden desde la manera en que nosotros lo consideramos adecuado o pertinente. Sin embargo, la forma en que las personas reaccionan a lo que sucede a su alrededor es algo que puede manejar solamente la propia persona. Entonces la empatía lo que nos viene a permitir es intentar o hacer ese esfuerzo por ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, conocer sus razones, conocer sus emociones, conocer sus valores y todos los
condicionantes que llevan a que esa persona se comporte o reaccione de determinada manera. También la empatía implica ponerse a sí mismo entre paréntesis, con esto que no se entienda que es quedar nosotros en último lugar o sacrificar derechos o sacrificar mis necesidades, es solamente ponernos entre paréntesis en un momento determinado para intentar hacer este ejercicio de posicionarnos en el lugar de la otra persona. El objetivo de la empatía es comprender más al otro y transmitir comprensión. Acá hay otra definición de empatía y dice que es una actitud que lleva a sintonizar con el sentimiento del otro, pero siempre permaneciendo conscientes de que se trata de un sentimiento de la otra persona. Y vean que esta definición encierra la palabra actitud, y las actitudes que nosotros tenemos ante las personas que nos rodean es una expresión o una reacción que tenemos, pero estas pueden ser tanto positivas como negativas. Entonces, para lograr esa sintonía o para intentar comprender a la otra persona, es importante que nuestra actitud más bien sea positiva, y que toda actitud negativa que estemos teniendo ante la situación que está viviendo la otra persona más bien se vea opacada por la intención de querer comprender a la otra persona y mostrarle pues también nuestro apoyo. Acá hay otra definición de empatía para ampliar un poco. Dice que es la percepción que tenemos sobre una persona en relación a lo que piensa, siente o hace, considerando emociones, necesidades y problemas para poder entender qué es lo que origina sus reacciones. Ahora también es muy frecuente escuchar bueno, que cada persona es un mundo, que cada persona carga con su cruz, que a la persona que vemos es solamente la impresión inmediata, pero no sabemos qué hay detrás de una sonrisa o de una expresión triste o preocupada de una persona. Entonces la empatía justamente toma en cuenta emociones, necesidades y problemas, y nos lleva a nosotros a profundizar en eso que está originando que la persona reaccione de una o de otra manera, porque muchas veces juzgamos por esa reacción inicial, sin tomar en cuenta que somos seres emocionales, somos seres integrales también, y que hay muchos aspectos de la vida cotidiana que pueden llevarnos a nosotros a reaccionar quizás no de la mejor manera, pero cuando nos adentramos o profundizamos en esas necesidades o esos problemas que tiene la otra persona, es cuando pasamos a practicar la empatía. Muy importante en el tema de empatía es el asunto de la objetividad, porque podríamos pensar, bueno, ¿cómo somos empáticos cuando sentimos que la situación que está viviendo la otra persona me puede afectar a mí e incluso puede generarme un desequilibrio a nivel emocional o un desequilibrio pues en mi vida personal? Y es que es muy importante que al practicar la empatía no podemos perder nuestra objetividad. Tenemos que ser muy conscientes de hasta dónde podemos llegar o cuál línea es la que no debemos cruzar en esa sintonía con la otra persona, porque muchas veces puede pasar que yo quizás he vivido una situación similar a la que está viviendo la otra persona, y por profundizar en la situación de la otra persona, yo también verme afectada. Entonces es importante que siempre mantengamos la objetividad y ver hasta dónde podemos mostrar esa solidaridad con la otra persona, hasta dónde podemos ayudarla sin yo verme afectado. Por eso es importante
tener en cuenta que la empatía entonces implica intentar experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. Entonces, sin involucrarnos de más hasta tal punto que yo experimente un desequilibrio en mis emociones o más bien empiecen a invadirme emociones negativas en mi intento por ayudar o solidarizarme con la otra persona. La empatía, al igual que muchas otras habilidades, podríamos hablar de comunicación, de escucha, que las vamos a ver también brevemente ahora más adelante, se desarrolla. No es algo necesariamente con lo que nacemos, sino que lo vamos aprendiendo a lo largo de nuestro ciclo de vida y a lo largo de todas las etapas. La empatía no es una capacidad innata o automática de los seres humanos que cuando detectamos que alguien está pasando una situación difícil, tocamos un botón y automáticamente nos convertimos en una persona empática. Es algo que se va construyendo y que va evolucionando a lo largo de nuestra vida. Es una destreza que se desarrolla de manera paulatina a lo largo de toda la vida. Y como muchas otras habilidades, la empatía también podemos irla perfeccionando poco a poco. Entonces, estamos hablando de que la empatía no es un don, no es un rasgo genético o de nacimiento, por el contrario, es una competencia, es una habilidad y todos estamos en la capacidad de desarrollarla si queremos. Es una habilidad también que requiere mucha práctica, mucho análisis también, porque ya vimos que tiene que ser de manera racional, de manera objetiva. Entonces, tenemos esa oportunidad de desarrollarla como competencia. Tampoco es una varita mágica y que me va a librar a mí de tener problemas de aquí en adelante o una vez que la practicamos, que ya eso no nos va a generar ningún conflicto, también es importante tener en cuenta eso. Los conflictos y los problemas y las adversidades más bien son inherentes al ser humano, inherentes a la relación humana también. Entonces, siempre y cuando nosotros satisfagamos la necesidad social y de relacionarnos e interactuar con otras personas, el conflicto puede hacerse presente. Sin embargo, la empatía, como muchas otras habilidades, nos va a ayudar a que esas relaciones con los demás sean más llevaderas e incluso más satisfactorias y placenteras. Como habilidad es necesaria para entender y crear relaciones de sincronía con el mundo que nos rodea. Esta habilidad nos va a llevar a entender motivaciones, nos va a llevar a entender limitaciones y realidades que atraviesan las personas. Nos va a llevar también a un grado mayor de conciencia, de sensibilidad también por lo ajeno o por lo que pasan las demás personas a mi alrededor. Y bueno, hay varios tipos de empatía. Vamos a ver 3 de estos tipos de empatía. Primeramente tenemos la empatía emocional, que justamente es lo que he venido describiendo, que implica conectar con las emociones. Dice que conlleva un siento lo que sientes, es decir, emocionalmente tenemos la capacidad de sentir las emociones que otra persona está experimentando. Yo sé que hay situaciones sumamente difíciles y que hasta que uno en su vida personal no las vive, es difícil saber los sentimientos que acarrea. Sin embargo, la empatía es hacer el esfuerzo, como decía anteriormente, de sentir lo que está sintiendo
la otra persona. Y creo que sí se puede llegar a experimentar en cierto grado esta empatía emocional. Por otra parte, tenemos la empatía cognitiva, que implica tener el pensamiento en perspectiva para imaginar qué piensa la otra persona. Cuando se ve cómo son las cosas que ocurren y se adopta la perspectiva del otro. Acá estamos hablando entonces que la empatía emocional es esa conexión con los sentimientos de la otra persona, y la empatía cognitiva es esa conexión con los pensamientos de la otra persona. Entonces, por eso les decía que implica ponernos a nosotros un momento en pausa para intentar descubrir o comprender estas emociones y pensamientos en los demás. Y en tercer lugar está la preocupación empática, que la preocupación empática se da cuando una persona siente e identifica que los demás necesitan de su ayuda. Yo creo que la preocupación empática es ese tipo de empatía que más la pandemia nos ha puesto a practicar. Muchas personas la han vivido en estas circunstancias que atravesamos ya desde hace 6 meses, más o menos, como país. Entonces dice que la persona siente e identifica que los demás necesitan su ayuda y se la ofrecen de manera instantánea o espontánea. Es esa preocupación que surge en el momento que detectamos que una persona necesita de nosotros y de manera desinteresada le ofrecemos nuestra ayuda a la otra persona. Entonces, creo que es la que vivimos más en el día a día. Y dice que, por ejemplo, es cuando una persona mayor o con problemas y dificultades de movilidad vemos que necesita que le ayudemos, por ejemplo, a cruzar la calle, a bajarse de un autobús, a cargar con alguna bolsa, a juntar algo del suelo. Por eso les decía que es como la que podríamos vivir en carne propia cotidianamente, o todos los días que estamos en relación constante con los demás. Entonces, con base a esto que les he venido mencionando, ustedes pueden hacer el ejercicio de pensar qué situaciones puede ser en el contexto de la pandemia, o no necesariamente, puede ser en otros momentos de sus vidas, qué situaciones le han llevado a usted a experimentar empatía. Yo les dejo la pregunta por ahí para que puedan respondérsela a ustedes mismos. Ahora vamos a ver algunas características de la empatía o algunas otras habilidades que me llevan a mí a experimentar la empatía, o que me ayudan más bien a ponerla en práctica. Algunas ya se las mencioné anteriormente, que son sumamente importantes a la hora de relacionarme con las demás personas. Número 1, la escucha activa. Si nosotros queremos comprender o intentar comprender no solo las emociones, sino también las formas de pensar, las visiones de mundo, por qué las personas reaccionan de determinada manera ante distintos sucesos o eventualidades, es sumamente importante que escuchemos. Pero recordemos que oír y escuchar no es lo mismo. La escucha es un ejercicio más consciente, es un ejercicio que implica mayor atención. Aquí vamos a ver qué es entonces la escucha activa. Dice, es escuchar lo que el otro dice, pero no es solo lo que el otro dice en su comunicación verbal. La escucha activa también implica prestar atención a los detalles no verbales, como a la mirada de las otras personas, al tono de voz, a la postura. ¿Esto por qué? Porque muchas veces podemos detectar tal vez en la otra persona que con su mirada está comunicando más que con lo que nos está diciendo. Entonces, un ejemplo típico es cuando le preguntamos a
otra persona, ¿estás bien? Y la otra persona nos responde que sí, pero con su mirada y con el tono de voz y la forma de responder, algo nos dice a nosotros que no es así y que esa persona puede estar atravesando una situación difícil y que necesite de mi ayuda o que yo la escuche. Entonces, por eso es sumamente importante que prestemos atención a estos dos tipos de comunicación. También la escucha activa, es necesario estar en un estado de atención plena o consciente. Por eso les decía que la escucha implica mayor atención, mayor conciencia y mayor esfuerzo, porque a veces estamos conversando con una persona, pero de repente esa persona nos hace una pregunta y ahí nos damos cuenta que no le estábamos escuchando, sino que estábamos más bien metidos en nuestros pensamientos y metidos en nuestras ideas, en los asuntos pendientes, en lo que iba a hacer mañana o en lo que voy a hacer mañana y pasado mañana, y nos damos cuenta que no estábamos escuchando. Entonces es necesario lograr ese estado de atención plena y consciente. Esto quiere decir que la persona que está escuchando a la otra se centre de manera exclusiva por un tiempo determinado en la otra persona y durante un tiempo. Esto es en un espacio y en un tiempo determinado. No quiere decir que tengamos que estar una hora consecutiva escuchando lo que la otra persona nos dice, pero sí que captemos la idea principal y el mensaje que la otra persona nos quiere comunicar. Dice que es detener la mente, no pensar en nada muchas veces, y creo que el ajetreo de la vida diaria y de los problemas y de las distintas situaciones, el trabajo, la familia, nos cuesta un poco detener la mente cuando estamos en relación con otras personas o cuando estamos hablando con otras personas. Entonces, con detener la mente, justamente hacemos referencia a eso, dejar de pensar, detener o bajar las revoluciones y concentrarnos en lo que la otra persona nos está diciendo. Y muy importante, mostrando interés por lo que la persona me está diciendo y sin juzgar, porque el hecho de anticiparnos a lo que la otra persona nos va a decir, el hecho de juzgar antes de conocer las razones que tiene la otra persona para vivir o sentir lo que está sintiendo, es uno de los grandes obstáculos que tiene no solo la escucha activa, sino también la empatía. Entonces, el no tener prejuicios y el no juzgar es clave en estas dos habilidades, pero mucho más en las relaciones humanas. Dice, entonces, implica una desconexión, si nosotros nos desconectamos con estos prejuicios que yo les estaba mencionando, ahí estamos dejando de escuchar a la otra persona. Pasamos de estar centrados en el diálogo exterior a conectar, pero con nuestro diálogo interior. Y eso es lo que debemos evitar. Siempre nuestro diálogo interior por lo general está acelerado, está estresado, estamos viviendo muchas emociones al mismo tiempo, pero no podemos permitir que esa desconexión o más bien esa conexión con mi yo interior me lleve a desconectarme de la otra persona con la que yo estoy interactuando. ¿Y cuál es ese yo interior o ese diálogo interior que podemos estar sosteniendo? Bueno, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestros valores, con nuestras expectativas, pero estos justamente son los que generan muchas veces conflicto en las relaciones humanas porque mis valores no son los mismos que los de la otra persona, mis formas de ver las cosas, mis pensamientos
son distintos de los de la otra persona. Entonces, ¿qué pasa si lo que la otra persona me está comunicando choca con alguna expectativa mía, con algún valor? Ahí es donde, si no hacemos este ejercicio consciente de escuchar y de practicar la empatía, es que podemos entrar en conflicto o tener algún problema con la otra persona. Y más importante, con esta actitud nos estaríamos alejando de la posibilidad de ser empáticos. Entonces, escucha activa y empatía van muy, muy de la mano. Otro aspecto que implica la empatía es la comprensión, intentar comprender. Dice, la comprensión es la actitud que surge de prestar una atención plena. Entonces vean que una vez que nos enfocamos en poner en práctica la escucha activa y de estar esa atención plena, ya ahí se va a originar la comprensión. Entonces también van muy de la mano. Implica estar abiertos a explorar el mundo del otro para entender sus sentimientos y necesidades fundamentales. Comprender es ver con naturalidad los actos y sentimientos de los demás, sin juicios, sin condenar a la otra persona porque tenga un punto de vista distinto del mío, por ejemplo, o porque sus acciones no están acordes a lo que yo considero un buen comportamiento. Entonces no podemos condenar a la otra persona por estos aspectos que son como la marca personal de cada uno y una de nosotros. Tenemos que más bien intentar comprender con la convicción de que cualquiera de nosotros podemos vernos en una situación similar a la que está viviendo la otra persona y que perfectamente también podemos caer en reacciones o en sentimientos similares a los que está viviendo la otra persona. La empatía también supone la capacidad de comprender los sentimientos, emociones e ideas, pero no solo aquello que la otra persona es capaz de expresar verbalmente, sino también con gestos, comportamientos y decisiones, como ya vimos anteriormente. Otra herramienta sumamente importante y que nos puede facilitar la práctica de la empatía es la asertividad. ¿Y qué es la asertividad? Bueno, la asertividad proviene del latín asertum y significa poner en claro, afirmar, e implica tener la capacidad para expresar o transmitir lo que se quiere, piensa o siente o necesita sin incomodar, sin agredir y sin herir los sentimientos de la otra persona. Entonces, la asertividad es la habilidad que a mí me va a permitir comunicarme con la otra persona de manera directa, de manera honesta y de manera adecuada, sin yo transgredir los derechos de la otra persona. Tenemos que tener en cuenta que así a como esto es algo que va en doble vía, a como yo quiero que se me respete y quiero que se me trate con asertividad y con empatía, la otra persona también está en su derecho de esperar respeto de mi parte. Entonces, estas habilidades siempre van en doble vía. Yo respeto para que a mí se me respete, yo soy empático con los demás para que los demás muestren empatía conmigo y yo soy asertivo para que también a mí se me trate con asertividad. Dice que la asertividad nos lleva a valorar tanto la propia perspectiva como la perspectiva del otro, pero muy importante, sin que yo me sienta amenazado o amenazada por la diferencia. La diferencia en lugar de restar viene a sumar, viene a constituirse en riqueza para las relaciones humanas, pero no siempre
logramos verlo de esta manera. A veces la diferencia más bien nos incomoda, nos ofende o lo vemos como una amenaza. Pero en materia de empatía y asertividad esto no debe ser así, sino que tenemos que reforzar la idea de que aunque yo esté haciendo un esfuerzo por comprender a la otra persona, yo también tengo la capacidad y el derecho de defender mi propia postura. Entonces, no debemos tener problema en defender nuestras posiciones, dar nuestro punto de vista, porque si hay asertividad en las relaciones humanas, esto no debería generar ningún inconveniente. Desde el respeto es que entonces estamos buscando una alternativa de comunicación o de relación que beneficie a ambos o por lo menos que perjudique lo menos posible a las personas que están presentes en esa relación. Otro aspecto sumamente importante es la solidaridad, y yo, como les decía al inicio, la solidaridad es de esas habilidades o de esos valores que hemos visto más surgir en esta pandemia. Muchas personas se han solidarizado con la situación difícil que están viviendo vecinos, compañeros o incluso familiares. Dice que una persona empática tiene una elevada sensibilidad hacia lo que sienten o padecen las otras personas. Por eso la empatía tiene mucho que ver con la solidaridad. Son esas ganas de ayudar al otro, especialmente si esa persona está viviendo una situación de necesidad o de adversidad. Y creo que el COVID ha colocado a muchas personas, y no solo el COVID, sino otras situaciones país que podemos estar viviendo, ha colocado a muchas personas en esa situación o en esa posición de vulnerabilidad que ha requerido de la solidaridad. Muchos que se quedaron sin trabajo, que se les recortó su jornada, o personas que no tienen los recursos ahorita para satisfacer ni siquiera las necesidades básicas. Y esto es sumamente importante pues de practicarlo en tiempos también adversos como los que podemos estar viviendo. Respeto, no lo estoy dejando casi de último, ni porque sea menos importante, más bien el respeto es uno de esos aspectos claves en mi relación con los demás, es lo que la mayoría de veces es la clave para que esas relaciones sean satisfactorias y me generen a mí bienestar en lugar de un deterioro de mi calidad de vida. Y es que ser empáticos implica respetar al otro en sus sentimientos, en sus ideas, en sus conductas, en sus decisiones. Puede ser la conducta que sea más incompatible con mi forma de ser o con mi forma de ver o vivir en la vida. Sin embargo, si nos basamos en el respeto y en todos los demás valores y habilidades que he venido mencionando, puede ser la decisión más incompatible conmigo, que eso no debería implicar un problema en mis relaciones interpersonales. También es respetar las formas de ser y afrontar la vida, aunque no estemos de acuerdo, ni lo que la otra persona esté haciendo sea de nuestro agrado. Entonces, bueno, aquí para intentar también responder un poco a la pregunta de, ¿y si fuera yo? Ahora entonces más bien yo les planteo la pregunta. ¿Soy una persona empática? ¿Cómo sé si soy o no una persona empática? Ya sabemos que el tema de la empatía es recíproco, pero si la otra persona no la identificamos como una persona empática, eso no tiene que frenarme a mí para yo poner en práctica la empatía. Recordemos siempre que la empatía
implica que seamos conscientes de que la otra persona reacciona de manera distinta a lo que sucede a su alrededor que mí. Podemos ser dos personas que estamos frente a una misma situación y que nuestra respuesta a ese estímulo del ambiente o del contexto sean totalmente diferentes, pero que la actitud del otro no sea determinante para que yo, con mis convicciones y con mis valores, decida ser una persona empática. Ahora, ¿qué caracteriza entonces a una persona empática? Bueno, vamos a ver algunas características. Dice que tener afinidades e identificarse con las otras personas, saber escuchar a los demás, hacer un esfuerzo por entender los problemas y las emociones de los demás. Una persona empática siente que hace clic inmediatamente con la otra persona, siente una conexión, siente que se siente identificada con la otra persona. Creo que esta característica que les acabo de mencionar se da más en el tercer tipo de empatía que vimos, que es la preocupación empática. Es ese impulso que sentimos de ayudar o de mostrar solidaridad con la otra persona. El contacto con las otras personas le genera placer, alegría y satisfacción. Entonces, una persona empática no es la que más bien sale huyendo del contacto con los demás, más bien es una persona que le gusta socializar, que le gusta estar en constante relación con los demás, porque no ve en la diferencia una amenaza, ni lo ve como un impedimento para poder relacionarse con las otras personas. ¿Qué beneficios me trae practicar la empatía? El principal beneficio es que definitivamente la empatía, así como la solidaridad y los otros elementos que vimos ahorita, nos hacen personas más humanas, personas más sensibles. Dice que tiene una acción humanizadora. La empatía hace que las personas se ayuden y tengan relaciones colaborativas entre sí. De hecho, se considera también que la empatía está estrechamente relacionada con el altruismo, con ese amor y preocupación por los demás y con la capacidad de ayudar a los demás. Otros beneficios, la empatía nos ayuda a fortalecer vínculos con la familia primordialmente, pero también con los amigos y con la sociedad en general. No necesariamente tenemos que estar frente a una persona de confianza o que conocemos hace muchos años para demostrar empatía y solidaridad. Esto podemos demostrarlo incluso con personas que nos topamos por ahí en la sociedad o en nuestro camino de vida. Y otro beneficio es que permite establecer relaciones saludables, constructivas, enriquecedoras. Vean que en el tema de relaciones humanas, no todas las relaciones son así, no todas son saludables, no todas construyen, no todas me generan bienestar. A veces toca cortar con relaciones o toca alejarnos de personas que tal vez no me están generando calidad de vida o bienestar. Y genera una mejor convivencia entre los individuos, la empatía. Otros dos beneficios: facilita una mejor comprensión del comportamiento en determinadas circunstancias y la forma en que el otro toma ciertas decisiones. Es muy frecuente encontrar dedos acusadores, dedos señaladores, cuando no se ha hecho el esfuerzo por intentar comprender por qué la otra persona se comporta de determinada manera. Entonces, uno de los grandes beneficios es esa comprensión, que abre puertas a esa comprensión más profunda de el por qué la otra persona se comporta de determinada manera. También la empatía promueve una actitud positiva, definitivamente nos hace ser personas más positivas, incluso tiene el poder para cambiarnos la vida si empezamos a ser personas más empáticas y cambiar la vida no solo para nosotros mismos, sino que nos permite ser el cambio que nosotros queremos también
ver en el ambiente que nos rodea. Nos permite también marcar esa diferencia. Y ya casi para ir cerrando, la empatía es una herramienta sumamente importante en la resolución de conflictos. Como les decía al inicio, el conflicto es inherente a nosotros, no lo podemos evitar, y si ya esto es así, entonces tenemos que armarnos con las mejores herramientas para poder hacerle frente de manera positiva a esos conflictos. Entonces, un ejemplo, en lugar de yo responder con enojo a la ira de otra persona, es necesario saber por qué la otra persona tiene esa ira o por qué la otra persona está enojada. O también, por ejemplo, si algo me está causando dolor a mí, es necesario que yo comprenda el motivo de ese dolor en lugar de yo descargarlo con otra persona. Y como decimos popularmente, en lugar de yo desquitarme con otra persona. La empatía nos permite también tener un mayor nivel de autoconocimiento, nos lleva a conocer también por qué nosotros mismos reaccionamos de cierta manera ante lo que nos sucede. Esta es una recomendación de video que les quiero hacer, que justamente está relacionada con el tercer tipo de empatía que vimos, que es la preocupación empática. Pueden buscarlo en YouTube y se llama Cadena de Favores. Con este video van a ver bastante ejemplificado lo que es la preocupación empática. Entonces, para que lo anoten por ahí y lo puedan buscar para verlo. Ya para ir cerrando, vamos a ver algunas recomendaciones para ejercitar la empatía. Dice, observar con más detalle a los demás mientras hablas con ellos, prestándoles toda su atención y observando todos los mensajes que esa persona transmite. Mucho está en la observación, no solamente en la escucha, sino que en el proceso de escuchar a los demás también es sumamente importante que observemos. Como les decía ahorita, una persona por medio de su mirada o de su tono de voz nos puede decir más que con palabras. Otra recomendación, no temamos hablar con extraños o conocer nuevas personas. Las personas empáticas albergan curiosidad y un interés que les lleva a querer conversar con extraños, a expandirse, a conocer personas con visiones de mundo muy distintas y pues aprovechan cualquier situación cotidiana para establecer esa interacción y relación con los demás, aunque sean personas desconocidas. Escuchar y abrirse. Intenta escuchar sinceramente a los demás y hacer todo lo posible por comprender el estado emocional de la otra persona. Esto, les decía que la empatía es sumamente importante en la resolución de conflictos. Claro, si yo sé leer el clima emocional o el estado emocional en el que está la otra persona, eso me puede llevar a mí incluso a evitar un conflicto. Porque si yo detecto que la otra persona está enojada por causas ajenas a mí o a lo que yo le quiero comunicar, entonces yo puedo esperar a que esa persona esté más serena, esté más tranquila para yo comunicar lo que yo quiero comunicarle o el mensaje que quiero darle. Generemos conversaciones desprovistas de máscaras. No temamos revelar nuestros sentimientos, porque esto nos va a llevar a crear ese vínculo empático con las demás personas. Desafíe sus propios prejuicios y descubra puntos de vista en común. Yo digo que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces, procuremos no ser prejuiciosos y más bien descubrir eso que tenemos en común con la otra persona. Aunque creamos que no tenemos nada en común o que somos personas incompatibles, intentemos descubrir si tenemos un punto por lo menos en común o algo a compartir. Las personas empáticas se alejan de una concepción de mundo con ideas preconcebidas.
no inician una relación con otra persona con ideas preconcebidas o anticipándose a la posición de la otra persona respecto a distintos temas. Las personas empáticas tienen un espíritu independiente y tolerante en la búsqueda de compartir con la gente en lugar de destacar los aspectos que nos dividen. Como les decía, es más lo que nos une que lo que nos divide. Y bueno, ya para cerrar, quiero cerrar con esta frase. Dice, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. Seamos empáticos. Esta frase la considero importante justamente por eso, porque cada persona detrás de lo que nosotros vemos tiene una historia de vida, tiene problemas no resueltos y nuestra actitud para con esa persona puede marcar grandemente la diferencia. Muchísimas gracias por su participación en esta sesión. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Yo me despido y espero acompañarlos para la próxima.